Muy buenos días, mi nombre es Diego Aguilar, profesor de Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales del INADE. En estos momentos vamos a hacer un tutorial sobre lo que es la resolución de problemas de riesgo. Vamos a dar una breve explicación de los factores y las tablas que tenemos aquí y cómo resolver un problema que tenemos aquí. Lo primero que todo, tenemos que observar que existen fórmulas y tablas que nos proporcionó el señor William Fay por su método de William Fay sobre factor de consecuencia, factor de posición de riesgo, factor de probabilidad, indicador de grado de criticidad, fórmula de justificación de la inversión, tabla de factor de costo, tabla de corrección de costo y escala de valorización de la justificación de la inversión. Vamos a lo que es el problema. La empresa Bonla S.A. está planeando hacer un plan de gestión de riesgo. Tiene un factor de consecuencia de pequeño impacto, un nivel de exposición rara vez posible y un factor de probabilidad extremadamente remota, con una inversión de riesgo de 100.000 balboas y un grado de corrección de 15%. Determina el grado de criticidad, la justificación de la inversión, el factor de costo, cuál es el grado de corrección según el porcentaje dado y cómo sería la inversión, valor 20 puntos. Lo primero que tenemos que buscar es el factor de consecuencia y dice que es de pequeño impacto. Nos vamos a la tabla. El factor de consecuencia, que es esta la tabla, y su valor. Cuando nos dice que es de ninguno o pequeño impacto, según la tabla dice que es de 1 nuestro valor. Entonces ya tenemos el primer valor, es de 1. Buscamos entonces el factor de exposición, que dice que es rara vez posible. El factor de exposición, nos vamos a la tabla, aquí está. Cuando nos dice que es rara vez posible, se sabe que ocurre, pero no con frecuencia, su valor es de 1. Después buscamos el factor de probabilidad, nos dice que es extremadamente remota. Nos vamos a la tabla, el factor de probabilidad, su valor, dice que es extremadamente remota, pero posible, su valor es de 0.5. Acuérdese que lo que estamos buscando con estos tres factores es que vamos a buscar el grado de criticidad. Entonces buscamos el grado de criticidad. Nos dice que la fórmula es la siguiente: grado de criticidad es igual a factor de costo de consecuencia por el factor de exposición y por el factor de probabilidad. Ya conseguimos los valores en la tabla de William Fay. El factor de consecuencia es 1, el factor de exposición es 1 y el factor de probabilidad es 0.5. Realizamos una multiplicación de los tres factores y nos da 0.5. El grado de criticidad según nuestro problema es de 0.5. Nos vamos a la tabla de William Fay en relación a lo que son los indicadores de grado de criticidad. Esta tabla nos dice cuáles son los indicadores y qué tratamiento debemos realizar nosotros como oficiales de seguridad. Nos habla que cuando el grado de criticidad es mayor de 200 es corrección inmediata, cuando es menor de 200 pero mayor de 85 es corrección urgente, y cuando el grado de criticidad es menor de 85 el riesgo debe ser monitoreado. En nuestro caso el grado de criticidad es de 0.5. Entonces, según la tabla de William Fay, tenemos que usar el que es menor de 85, o sea que nuestro riesgo debe ser monitoreado solamente. Seguimos con el problema. Nos vamos a lo que son la inversión de riesgo, que fue de 100.000 balboas. Tenemos que buscar lo que es el factor de costo, la justificación de la inversión y el grado de corrección según el porcentaje dado. Lo primero que hacemos es buscar el factor de costo. ¿Por qué? Porque el factor de costo va en relación a la inversión de riesgo. Nos vamos a la tabla de William Fay. La tabla de factor de costo, su factor, nos dice que cuando la inversión es mayor de 50.000 balboas, su factor de costo es 10. En nuestro caso utilizaremos esa. ¿Por qué? Porque nuestro problema nos dice que nuestra inversión de riesgo es 100.000. Quiere decir eso, que nuestro factor de costo es de 10. Entonces ahora tenemos que buscar el grado de corrección. El grado de corrección es en base al 15%. Nos vamos a la tabla de William Fay. En nuestra tabla no existe ningún valor que diga 15%, pero sí existe uno que dice que el riesgo es reducido menor de 25. ¿Qué quiere decir? Que es menor de 25%. Entonces nuestro factor o nuestro valor es 1. Nos vamos al problema de nuevo.
Ya tenemos el grado de corrección de 1. ¿Qué nos toca buscar ahora? La justificación de la inversión. La justificación de la inversión es el grado de criticidad, el factor de costo entre grado de corrección. Ya tenemos el grado de criticidad que nos dio 0.5. Tenemos el factor de costo que nos dio 10 y tenemos el grado de corrección que nos dio 1. Nuestra justificación de la inversión es 0.05. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la tabla, cuando la justificación, buscamos la escala de valorización de la justificación de la inversión. Cuando la justificación de la inversión es menor de 10, nuestra inversión es dudosa. En este caso nos dio 0.05. ¿Qué quiere decir? Que es una inversión dudosa. No debemos hacer la inversión. Bueno, muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir al correo. Le voy a estar mandando 5 problemas, los mismos, cada uno va a valer 20 puntos para que lo traigan en la próxima clase. Muchas gracias. A la orden.